Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Iniciamos la semana, una semana de trabajo que nos espera muy ardua. Bueno, quiero contarles que nos vamos a ir a Buenos Aires, porque en Buenos Aires pasan muchas cosas. Muchas veces hablamos de política, de la economía, de la situación argentina, de la pandemia, cómo afectó, cómo golpeó duramente no solo a las personas, sino también a la estructura económica, social, política y productiva de la Argentina, y dejó secuelas muy, pero muy difíciles de describir, porque hay que entrar en una especie de nube oscura donde de repente se pone en duda hasta el futuro de la Argentina, ¿no? ¿Cuál será el futuro próximo de la Argentina después de esta situación que se viene viviendo, como por lo que le digo, por la cantidad de ítems que se fueron acumulando en los últimos años, ¿no? La política, la social, la económica, realmente la pandemia, como le decía antes, o sea, ha dejado una estela bastante comprometida en cuanto a poder vislumbrar un futuro positivo para la Argentina. De cualquier manera, nos faltan los optimistas, nos faltan los que ven con cierta forma de ir superándose y que se va a lograr. Mientras tanto, pasan cosas muy importantes en Argentina. Fíjese que uno de los, digamos, de los espacios más importantes que tiene la arquitectura argentina está situada frente al Congreso de la Nación. Es algo histórico y se la conoce como la confitería El Molino. Tuve la suerte de frecuentar ese espacio, un espacio maravilloso, un espacio de una realización arquitectónica y es fantástica. Y por allí pasó gran parte de la historia argentina. En estos últimos años, ya lo hemos conversado a través de nuestro programa, con Patricia, que nos fue ayudando a entender todo un proceso arquitectónico de reestructuración de esta confitería tradicional en Argentina, un orgullo de nuestro país. Y precisamente después de un tiempo de trabajar duro y de rehacer esa alhaja que se había caído en desgracia, inclusive la confitería había dejado de actuar comercialmente, se había cerrado, estuvo muchos años cerrada, clausurada, y hoy parece ser que, pese a todas estas cosas que describimos, donde se asoma un porvenir un poco oscuro, también hay luces encendidas, ¿no? Y para esto vamos a hablar con el arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata, Guillermo Rubén García. Él es, yo diría, un ícono en esto de la restauración de esta tradicional, histórica, y realmente da orgullo que esté ubicado en ese lugar de la Argentina. Me estoy refiriendo a la confitería El Molino. Guillermo, buenos días, un gusto en saludarte, bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias, Agustín, por la invitación. Y sí, claro, el patrimonio es un lugar de encuentro siempre en la historia. Está vinculado a buena parte de este edificio del siglo XX, de la historia del siglo XX, y no importa el color de cada uno, no importa la opinión de cada uno respecto a alineamientos políticos, es un lugar de encuentro, un lugar que siempre Café de por Medio significó. Lo llamaban la tercera cámara, el lugar de los acuerdos, antes que existieran los anexos del Congreso. Era una confitería que funcionaba como un lugar que a través de esa mesa de café se podía negociar lo que se iba a tratar luego en los recintos. Realmente buena parte de nuestra historia política, social y cultural ha pasado por este edificio, que desde hace algunos años estamos con la comisión bicameral, edificio del Molino, estamos tratando de poner en valor nuevamente y darle una nueva vida. Guillermo, estuve leyendo tus referencias profesionales. Permitime felicitarte y también agradecerte, porque evidentemente todo tu esfuerzo en tu preparación profesional permite precisamente que lleguemos
a concretar este emprendimiento tan difícil que duró muchos años cerrado y que hoy se puede mostrar como en su mejor esplendor, ¿no? Me estoy refiriendo a la confitería del Molino. Tú eres profesor de la maestría SICOP, eres investigador de la Universidad Católica de La Plata, eres asesor del Patrimonio Cultural Congreso de la Nación. Bueno, leer tu currículum es bastante largo y aburrido, pero realmente enriquecedor para conocerte, ¿no? Eres secretario técnico de la Unidad Ejecutora Catedral de La Plata, que es precisamente el factor de restauración y terminación de la confitería. Contanos cómo fue este proceso, ¿cuándo incorporaste a esta transformación que hoy vamos a disfrutar de la confitería del Molino? Bueno, nosotros, bueno, yo vengo a trabajar en el patrimonio ya hace muchas décadas, soy miembro histórico, hasta hace pocos meses fui vicepresidente de ICOMOS en la República Argentina, que es el Consejo de Monumentos y Sitios, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. También el SICOP es otro organismo que participamos desde su fundación, que es el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Mi llegada al patrimonio es a través de la universidad, con los profesores que tuve allá por la década del 70, que iniciaron estos organismos en la Argentina, y así, bueno, como siempre me interesó mucho las cuestiones fácticas, es decir, comprometerme con la ejecución de las obras, sumé estas dos patas, la pata académica y la pata del ejercicio profesional, y me fui especializando gradualmente en estos complejos edificios. Mi llegada al Congreso de la Nación, luego de haber pasado como asesor de la Dirección Nacional de Arquitectura en otras grandes obras de las décadas pasadas, como el CCK o el Museo del Bicentenario. Fui invitado al Congreso de la Nación cuando el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, y nos invita, y a través de la Comisión Nacional de Monumentos y de la Dirección Nacional de Arquitectura, me sugieren para integrarme al equipo que comenzaba a desarrollar el plan integral, el plan rector del Palacio Legislativo, que lo comenzamos allá por el año 2012. Avanzado ya el plan rector, llegó la oportunidad de acompañar el proyecto de ley de expropiación y puesta en valor de la confitería del Molino, y allí estuvimos, digamos, aportando y conversando con los legisladores y dando las razones por las cuales era necesario recuperar este edificio que estaba durante más de 20 años cerrado, había cerrado en el año 1997 y estaba prácticamente abandonado y saqueado. A partir de allí siguieron varios cambios de gobierno, varios cambios y reformulación de los ministerios. Recién el 2 de julio del año 2018, la Comisión Administradora del Edificio del Molino, que está integrada por los presidentes de las dos cámaras, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, y los presidentes de las comisiones de Cultura y Educación de ambas cámaras, con un secretario técnico administrativo, que es el contador Angelucci. Ahí entramos, digamos, al molino, recibimos las llaves del molino y comenzamos con nuestro equipo técnico, integrado por varios arquitectos y especialistas en patrimonio inmaterial y restauradores, a relevar el comienzo y luego a diseñar las formas de intervención que este edificio ameritaba. Y así que estamos desde el 2018 con las oficinas en el propio edificio y trabajando con organismos de distinto origen, por ejemplo, con la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Espacio Público, con la Nación a través del Ministerio de Obras Públicas, con las universidades públicas, distintas universidades que nos han acompañado y que aportan su expertise en cada una de las temáticas en las que son especialistas. Y así vamos configurando una forma de intervención que es propia de cada edificio. Nosotros seguimos algunos lineamientos europeos en este planteo, por ejemplo, aquel que había instaurado Antonio González Moreno en Barcelona, que cada edificio te va contando lo que quiere ser, hay que auscultarlo, hay que preguntarle al edificio desde distintas miradas o disciplinas, e ir entendiendo qué es lo que puede adoptar como solución cada edificio y encontrarnos, digamos, las razones por las cuales cada parte, cada conjunto, cada componente es factible poner en valor y ser apropiado por las nuevas generaciones. Estos últimos años la Argentina, si de algo tenía que renegar, es de su falta de recursos, ¿no? De recursos económicos para emprender obras de esta característica tan importante, no solo por lo histórico, no solo por lo que es representativo, sino porque, bueno, porque en la vida hay que ir avanzando, y para avanzar hay que restaurar y además hay que construir. ¿Cuánta plata se viene invirtiendo
para restaurar la confitería del Molino? No, es bastante difícil dar una cifra. ¿Por qué descuento? Porque como nosotros tenemos una forma de trabajo en el que tenemos convenios interjurisdiccionales. Y el patrimonio, normalmente para recuperarlo hay que ser creativo. Nosotros nos hemos especializado en esto, en juntar voluntades. Con lo cual, nosotros tenemos posibilidad de varios presupuestos que van asignando recursos. Por ejemplo, el Congreso de la Nación aporta los recursos técnicos. Todos nosotros, digamos, del equipo técnico, somos empleados de planta del Congreso de la Nación. Después tenemos contratos con especialistas restauradores, un equipo de 40 restauradores. Tenemos otros contratos también con especialistas de la arqueología urbana, 3 arqueólogos urbanos. Por el otro lado, recibimos el aporte presupuestario a través del convenio interjurisdiccional del Ejecutivo Nacional. También contamos con aportes del Congreso, con lo cual es muy difícil hacer una suma total, porque hay aportes. Nosotros dividimos la intervención por complejidades y buscamos tener la conducción dentro del equipo técnico de las cuestiones. No es que se haya licitado el edificio en su conjunto a un valor único, sino que gradualmente se va partiendo en complejidades y año a año recibe un presupuesto o varios presupuestos, algunos del Congreso, otros del Ejecutivo, otros como aporte de personal, etcétera, otros como compras que va realizando distintos organismos y aportan los productos, con lo cual es muy difícil, digamos, decir qué valores, pero normalmente el patrimonio tiene una ventaja. Históricamente sabemos que conservar patrimonio es amigable con el medio ambiente porque se evita demoler para volver a construir, con lo cual las intervenciones patrimoniales son mucho más ventajosas que empezar un edificio desde cero. Y por el otro lado, son mucho más rápidas de poner en valor nuevamente. Si un edificio en este caso que tiene 7.000 y pico de metros cuadrados, que vamos entregando restaurado por partes, y se va poniendo en valor por parte y se va apropiando por parte de la comunidad, con lo cual la rentabilidad de estos edificios no solo es económica, por el ahorro energético que produce y por ende el ahorro de presupuesto para tener espacio utilizable por la comunidad, sino que además tiene un alto impacto en los medios de comunicación, con lo cual posiciona naturalmente a un bien como bien de la cultura, sin necesidad de hacer propaganda o poner dinero en publicidades, digamos, con lo cual realmente el patrimonio termina siendo siempre un muy buen negocio para el Estado en este caso, o para quienes tengan edificios a recuperar, porque no hay que colocarlo, no hay que gastar en colocar ese patrimonio a la vista de la gente, sino que todo el mundo, si dice edificio del Molino, que ha visitado Buenos Aires, sabe de qué estamos hablando. Con lo cual, de todas maneras, siempre el patrimonio es un elemento ventajoso a la hora de insertarlo nuevamente en su vida útil, ¿no? Claro. Evidentemente, estaba leyendo por algunos artículos que fueron publicándose al cabo de todo este proceso, ¿no? Y en uno de ellos te nombran a ti como artífice y arquitecto de esta restauración, y la definen como un gran rompecabezas estético. ¿Qué significado tiene eso? Qué bueno. Y bueno, eso es en lenguaje, digamos, popular, significaría, por ejemplo, hablar de un edificio que es ecléctico. El eclecticismo, de alguna manera, es la fusión en una propuesta estética de una cantidad de modelos ornamentales que pertenecen a distintos periodos de la historia. En este caso, el edificio es fuertemente Art Nouveau, otros lo llaman modernista, una vanguardia de fines del 19 y principios del 20, pero básicamente también es cierto que es la unificación de 3 edificios que ya tenían su propia impronta y que Gianotti, el arquitecto de aquel momento, lo que hace es unificar el envolvente exterior y por el otro lado poner en valor algunos de los ambientes interiores que se terminan completando con demoliciones y distintas modificaciones hasta incluso la década del 30. Quiere decir que el proceso de ese edificio comienza en la primera década del siglo XX, sumando edificios, uno de 5 pisos metálicos, tipo Escuela de Chicago, una esquina que luego crece, otra lonja de terreno sobre la avenida Rivadavia que se incorpora, y así de alguna manera el resultado es como dicen los autores de esta nota, este gran rompecabezas estético, que tiene un montón de orígenes, un montón de elementos, y esto va dando lugar a que tengamos
que analizar cuidadosamente las cuestiones ocultas o estructurales a la hora de restaurar. Por ejemplo, la nueva fachada que adiciona Gianotti entre el 15 y el 16 hace que se cuelguen balcones muy volados de una estructura precedente, y cuando nosotros llegamos a restaurar fue necesario revincular las estructuras de los viejos balcones con los otros que los cubren por fuera y que vuelan más hacia el exterior. Y hemos tenido que hacer refuerzos estructurales, recambios estructurales y verificaciones para lograr que el edificio presente condiciones de seguridad para el uso futuro, ¿no? Así que este gran rompecabezas tiene que ver con lo oculto y con lo visible, tanto con los conceptos de estructura que no se ven, que no son visibles, tanto desde los subsuelos hasta la cúpula, como de la ornamentación, que incluso tenemos salones de estilo francés en el primer piso, que no tienen nada que ver con l'Art Nouveau, o algunas incorporaciones del Art Deco, que es posterior, que más o menos llegan a la reforma del año 30. Hablando de subsuelos, ¿tiene 3 subsuelos el edificio? El edificio tenía 3 subsuelos cuando nosotros llegamos. El tercer subsuelo fue muy afectado por inundaciones, incluso se supone que estuvo inundado buena parte de los 20 años en que estuvo el edificio cerrado. Wow. Así que fue necesario bajar con buzos, hubo que hacer una experiencia de buceo en la esquina de Callao y Rivadavia, como decimos en algunos de nuestros videos. Y bueno, filmar, digamos, el estado, realizar un apuntalamiento preventivo, luego de estabilizar todo el envolvente del subsuelo, realizar el vaciado, ya que hay una presión hidráulica importante del agua hacia afuera en el subsuelo, para luego reforzar las estructuras perimetrales y finalmente rellenarlo y anularlo. Es decir, el tercer subsuelo, que no era muy grande, pero que sí tenía problemas estructurales y sobre el que estaba sentada una parte importante del edificio, decidimos consolidarlo y luego rellenarlo. Y hoy estamos poniendo en valor el segundo subsuelo y el primer subsuelo del edificio. En el mientras desarrollaban ustedes todo este gran proyecto y se metieron ya a lograr lo que hoy seguramente vamos a comenzar a disfrutar, los que están muy cerca de allí, pero aquellos que estamos lejos, seguramente será un factor de una razón más que interesante visitar Buenos Aires, ¿no? Pero me imagino que han tenido que superar muchos desafíos por todo lo que significaba, inclusive el tema de la profundidad y la técnica del hormigón que de repente había sido estructurado y había sido afectado por esa desidia que durante tantos años le afectó. Eso generó un riesgo, creo, un riesgo en la nueva reconstrucción. ¿Qué dificultades encontraron ustedes en ese sentido? Sí, este edificio, volvemos por ahí al concepto del rompecabezas, estructuralmente también es un rompecabezas, porque como les contaba al comienzo de la charla, son 3 edificios en uno. Un edificio de 5 pisos tenía estructura metálica, o tiene estructura metálica, y no estructura de hormigón. El segundo edificio tiene en sus niveles inferiores estructura metálica, y el arquitecto Gianotti agrega una estructura de hormigón desde el segundo nivel hacia la torre cúpula, y el edificio, la última lonja de terreno incorporada, también tiene estructura de hormigón. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con estructuras internas mixtas, es decir, que son de metal en algunos pisos, con estructuras de hormigón en otros, balcones que se corresponden estructuralmente al primer edificio, al segundo o al tercero, algunos de hormigón y otros metálicos, con lo cual tuvimos que hacer estudios, algunos no invasivos y otros pequeñamente invasivos, para estudiar cómo se estaban comportando estas cuestiones. Y por el otro lado, recordarles que la estructura, o las estructuras de hormigón armado, eran de vanguardia en esa época, es decir, en esa década, Buenos Aires recibe, con la empresa GOP, las primeras intervenciones en hormigón armado. Y este es uno de los primeros edificios que cuenta con estructura de hormigón armado, que incluso con la particularidad de estar por encima de una estructura metálica. Con lo cual es el único edificio que conocemos que tiene esta vinculación. Ambas estructuras se comportan de distinta manera, y el hormigón de principios de siglo no tenía un conocimiento de cómo iba a envejecer. Entonces tiene algunas patologías atribuibles a aquellas intervenciones de vanguardia, tecnología de vanguardia, que tuvimos que ir subsanando con el tiempo. Además de verificar a qué carga estaba sujeto todo el conjunto edilicio para garantizar la estabilidad del mismo y el uso público, ya que es un edificio que deja de ser de departamentos para definirse como una estructura de uso cultural. Con lo cual hemos tenido que verificar, hemos tenido que hacer excavaciones testigos, análisis de suelos, recalcular toda la estructura, reforzarla en algunos lugares, recambiarla donde estaba arruinada,
y bueno, y modelizar en forma de cálculo electrónico el funcionamiento total del edificio y garantizar que reúna condiciones de seguridad que soportan, en términos de nuevos códigos, unos 500 kilos por metro cuadrado de sobrecarga, que es lo que permite que sea recorrible en su totalidad. Qué maravilla. Se pudieron restaurar los 5 pisos de la confitería, ¿no? La tradicional. Siguen 5 pisos. Sí, sí, claro, es planta baja y 5 pisos, y Sí. por encima se encuentran los locales. En el 6º piso hay locales, que sería la azotea y la torre cúpula, ¿no? Sí, estamos en proceso, tenemos muy avanzados algunos departamentos, son 12 departamentos históricos, algunos de ellos son sede ya de las oficinas de la comisión, oficinas técnicas y administrativas de la comisión administradora, otros se están utilizando como talleres mientras se van restaurando, de los propios restauradores, de distintas disciplinas. Tenemos taller de arqueología, taller de pintura mural, de moldeado, de vitrales, de metales, etc. Y por el otro lado estamos trabajando en lo que se llama la actualización tecnológica del edificio, con la restauración de los viejos ascensores históricos y la incorporación de nuevos sistemas de elevación que van a garantizar la libre accesibilidad a todo el edificio. Imaginando el futuro de los próximos tiempos que vienen para la confitería y su influencia política, me imagino que se restaurará allí lo que en algún momento se llamó la tercera cámara, ya que ahí estaban, era el lugar de reunión de los diputados y los senadores, que allí cocinaban todas las decisiones políticas que se disputaban, ¿verdad? Me imagino que eso volverá a ser tal como fue. Así es, estamos trabajando en paralelo. Es una linda experiencia que incluso desde que hicimos el plan rector del Palacio Legislativo, que tenía una gran impronta inmaterial, intangible, también lo tiene obviamente y mucho más cuando se suma toda la cuestión de recetas gastronómicas, ¿no? La confitería del Molino. Sí, el patrimonio inmaterial o intangible está asignado por las historias, por los eventos que han signado la historia del edificio, y estamos trabajando gradualmente. Mientras recuperamos las cuestiones materiales, hay todo un equipo de especialistas en patrimonio inmaterial que están articulando las historias, los escritos. Hay muchas obras literarias que citan al Molino, hay tantos escritos en el Molino. Madonna filmó ahí imágenes de su película sobre Evita. Sí, mientras estaba filmando Evita, hizo un videoclip. Exacto, exactamente. Exacto. Y después, también podemos recordar a Gardel, que también Gardel, que le pide a Brena que diseñe un postre especial en honor a Ireneo Leguizamo, ¿no? Que es uno de los postres famosos. Sí, y hay muchas, está el Imperial Ruso en honor de los zares, por ejemplo, y aunque también se reunían en la confitería aquellos partícipes de la Revolución Rusa. En fin, había de todos los colores políticos, tanto aquí como en el exterior. Era un punto de encuentro y de disputas en todo tiempo durante casi un siglo. Claro, y hablando de disputas, tenemos que recordar que allá por los años 1930, y en el medio del levantamiento militar contra Hipólito Yrigoyen, bueno, la confitería sufrió un incendio. Y sí, sufrió un incendio que fue bastante destructivo, que terminó con la herencia histórica de la primitiva confitería en la esquina, afectó algunos pisos hacia arriba, incluso el salón del primer piso. Hubo disparos hacia el edificio, hemos recibido también relatos orales de varios descendientes de gente que fueron habitués del edificio y que recibieron impactos en sus departamentos. Realmente fue muy afectado, y eso generó una reforma posterior. En el año 30 fue el único momento en que cerró el edificio, hasta en 1997 que cerró definitivamente, ¿no? Y en ese momento se hicieron algunas modificaciones. Nosotros en el proceso restaurativo volvemos a recuperar el resultado de la intervención del año 30, es decir, volvemos el edificio al estado en que se encontró luego de la recuperación posterior al incendio, con una lámpara de esquina Art Deco, con vitrales que cuentan ya naturalmente ya posteriores al año 20, que son neocoloniales, etcétera, y que cuentan escenas de Don Quijote de la Mancha. Así que esos son los elementos que se están poniendo en valor, que estamos llevando el horizonte histórico de la confitería, tanto en planta baja como en el primer piso, como era, con sus colores, con sus estucos, con sus mármoles y falsos mármoles, al momento del año 30. ¿Van a establecer algún tipo
lugar histórico, que se pueda repasar todo el pasado de la confitería, de mejor de sus tiempos hasta los últimos, que pasó por esa degradación que fue realmente desagradable, porque era un orgullo de los argentinos, que vuelve a serlo a partir de ahora, gracias a Dios, pero tengo entendido que van a hacer un museo que cuente la historia de todo lo que vivió la confitería del Molino. Sí, nosotros normalmente las intervenciones patrimoniales tienen la particularidad, desde el punto de vista de la teoría y también de la práctica en las últimas décadas, de tener lo que llamamos centro de interpretación o museo de sitio, que son elementos que uno prepara, en el que se exponen incluso hallazgos arqueológicos que van signando la referencia de cada una de las épocas, recuperaciones de películas que tenemos, fotografías, relatos, y con todo eso estamos configurando todo un guión que tiene que ver con la expresión de una línea de tiempo, ¿no? En el que vamos viendo la evolución del edificio y la relación que esta evolución del edificio tuvo con los distintos acontecimientos que signaron buena parte del siglo XX. Y también estamos recuperando algunos de los departamentos que se ha conservado en mejor estado y que estamos restaurando y completando para que se vea cómo era la vida durante esta época en estos edificios señoriales, ¿no? Guillermo, ¿pudiste ver en lo que pudieron haber encontrado, o no sé si esto fue guardándose de alguna manera como tesoros y preservarlos del paso del tiempo y de la destrucción que sufrió la confitería? Pero no sé si encontraron, por ejemplo, hechos históricos como en el de 1930, cuando hubo un levantamiento militar contra Hipólito Yrigoyen y la confitería fue incendiada. ¿Encontraron algo? No, bueno, sí, hay fotos de época y los cateos estratigráficos van marcando, cuando uno va decapando capa sobre capa, aparece el tizne de donde donde hubo incendio, quedan los restos. Y por el otro lado también la sobrecarga que recibió el edificio, los cambios quedan marcados. Por otro lado también tuvimos la oportunidad de contar con la planimetría de los viejos archivos de obras sanitarias de la Nación, que marcan la evolución de las distintas etapas, que digamos, tienen el objeto de dibujar los caños, pero alrededor de los caños aparece un perfil de planta arquitectónica, y por el otro lado, en sucesivas demoliciones y ampliaciones, van quedando incrustados dentro de los componentes edilicios restos de cada una de las etapas. Y por el otro lado también tenemos todo un registro arqueológico, es uno de los pocos edificios en que vamos llevando desde el origen un estudio arqueológico urbano, que es decir, que empezamos por los subsuelos, donde llegamos a tamizar toda la basura que había, sacamos 20 bateas enormes de basura, toda esa basura fue tamizada, seleccionada y catalogada, y lo que era residuo se tiraba. Pero ahí encontramos 20.000 objetos arqueológicos, desde elementos de fabricación. En el molino se fabricaban toda la producción, se enlataba y se vendía productos hechos en el propio molino, con la marca del molino, y hemos encontrado, digamos, hasta las tapitas de las latas, de los frascos, enorme cantidad, los filtros, las máquinas, hemos catalogado las máquinas, hemos comprado también, cuando se expropia el edificio, se expropia el componente inmaterial, también compramos a los herederos las máquinas y algunos objetos que estaban en el edificio, e hicimos un estudio de catalogación para qué servía cada uno de estos elementos, y estamos en proceso de su restauración, como también de las luminarias y otros elementos que se habían retirado del edificio y que volvimos a adquirirlos y a incorporarlos al patrimonio. Con lo cual, el edificio es una muestra que cuando, en la medida que uno va restaurando y reintegrando, van reapareciendo a la vista elementos que estaban vedados, o por ahí demolemos un cielo raso del año 80, del siglo pasado, y aparece el viejo cielo raso de 1916, que además se cae una moldura cuando estamos restaurando y tenía la inscripción que decía febrero del 16, escrito de puño y letra por el artesano, con lo cual nos da la pauta que ese trozo de cielo raso ornamentado pertenecía a la obra
que realiza Gianotti para Brena en ese momento. Con lo cual es como una reversión temporal permanente en el que van apareciendo objetos sueltos, pero también detrás de un muro aparece otro muro, detrás de una cielo raso aparece un techo de vidrio y así vamos recuperando, digamos, esa identidad perdida. Y ahora que ya estamos parados en este tiempo y ya queda muy poco para que, si Dios quiere, a la brevedad se haga la gran inauguración, la reinauguración de esta gran confitería, toda una historia de la Argentina. ¿Quién imaginás que va a ser el responsable de la reinauguración? No, Políticamente hablando. Bueno, políticamente es el Congreso de la Nación, es un edificio que pertenece al Congreso, serán los responsables, los máximos responsables de ambas cámaras, los que van a poner en funcionamiento esto. ¿Esto Nosotros como estaría equipo... previsto para cuándo? Para saber más o menos. Bueno, en realidad, como les comentaba hace un rato, nosotros estamos trabajando entregando porciones de edificios finalizadas. Ajá. En este momento tenemos culminado el primer piso, los salones del primer piso, incluso se han hecho algunas actividades con la orquesta, por ejemplo, del Congreso de la Nación, que se han transmitido por streaming el año pasado. Bueno. Hemos hecho algunas aperturas ya con visitantes, periodismo, limitadas por este proceso pandémico que estamos viviendo, que tiene una cierta cantidad limitada de asistentes, así que algunas actividades ya se han realizado. El año pasado también abrimos para el mes de julio, que es el aniversario, el 9 de julio fue la refundación de la confitería como la vemos actualmente, así que en los meses de julio siempre hacemos alguna apertura o actividad, y estamos trabajando ya fuertemente para durante el curso de este año poder poner en funcionamiento la confitería. Y veremos. Luego viene todo el proceso de adjudicación para un concesionario que brinde la posibilidad de que funcione como confitería y que reúna también las condiciones de recuperar la carta original, entre otras ofertas, de algunos de los postres y las formas de vida culinaria que tuvimos en el siglo XX. Bueno, estamos terminando el mes de febrero, para llegar a julio falta muy poco, aunque los días son contados y son bastante largos de trabajo y de qué hacer, pero bueno, puede ser julio entonces el momento que haya algún tipo de inauguración. Julio es posible, sí, en julio es posible que hagamos algo, porque lo venimos haciendo en la medida de lo posible cada uno de los años. Siempre mostramos algo nuevo. Estamos trabajando también en la recuperación de la azotea, casi está culminada toda la azotea, así que es muy posible que se pueda hacer un recorrido también cuando estamos realizando ya un conjunto de 3 ascensores que permitirá con 2 de ellos llegar a la azotea, con lo cual suponemos que durante el curso de este año vamos a tener posibilidad de recorridos ordenados y seguros dentro del edificio. La restauración, en cuanto a su costo financiero, su costo económico, ¿tuvo contribución del lado del Estado nacional y también de la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires tuvimos un convenio interjurisdiccional en el que el Estado Nacional aportó desde el Congreso de la Nación y desde el Ejecutivo Nacional. Y aparte de la gestión de fondo del Ejecutivo para restaurar la envolvente edilicia, la parte técnica fue aportada por la ciudad. Si hemos tenido aportes financieros o aportes técnicos de unos u otros. Y estamos trabajando todos juntos. Bueno, un hito político seguramente será el día de la inauguración de esta reliquia de la Argentina, que está ubicada ahí en la ciudad de Buenos Aires. Arquitecto, muchísimas gracias por todos estos minutos. Realmente quiero felicitarlo por su gestión. Su gestión ha sido exitosísima y evidentemente se queda plasmada en lo que vamos a disfrutar cuando este edificio esté a disposición del público. Estoy seguro que será un nuevo orgullo de la Argentina. Bueno, les agradezco enormemente este tiempo que nos han dedicado. Quiero decir que agradecer en nombre de todo nuestro equipo, como les decía, coordinado por el contador Ricardo Angelucci. Desde aquel momento que llegamos a la Cámara de Diputados estaba a cargo de la Secretaría de la Cámara y hoy es el responsable de la Comisión Administradora desde el inicio, de todo nuestro equipo de arquitectos, de restauradores, de especialistas en patrimonio material. Digamos, esto no es de una persona, esto es de un equipo. Claro que y sí. En mi caso soy el asesor técnico patrimonial de esto, pero realmente es parte de un trabajo que siempre el patrimonio tiene que ver con el equipo y las personas que aportan, que
sería un poquito largo nombrarlos, pero que todos saben de quién estoy hablando. Y ojalá también sirva para protagonizar un reencuentro y una unión de todos los argentinos, ¿no? Porque estamos bastante golpeados políticamente, económicamente, socialmente, y se nota, y por lo menos lo notamos desde fuera, esa división que hay entre los argentinos, producto de las crisis que se han vivido últimamente. Este puede ser un hito positivo, un hito que, bueno, que ayude a juntar a todos en lo que siempre debería ser, ¿no? El bien común. Sin duda. Bueno, y la Comisión Administradora del Molino ha sido un ejemplo, ya vamos por la tercera gestión de distinto origen político, y si continuamos con esta obra. El patrimonio realmente es un elemento de unidad, un patrimonio es parte de la identidad nacional, y creo que en este lugar confluimos con todas las miradas políticas, y esto es una muestra, este proceso que va sucediéndose gestión tras gestión. Guillermo, muchísimas gracias, felicitaciones por tu gestión. Estamos muy agradecidos y muy entusiasmados de poder, no sé, quizá desde aquí, un poco lejos, o quizá la suerte me acompañe y pueda estar allí en ese momento tan trascendental para, ¿por qué no decirlo?, el puntapié inicial o la piedra fundamental para la nueva Argentina. Bueno, muchas gracias y buenos augurios también para ustedes. Hasta pronto, Guillermo. Muchísimas gracias. Guillermo, el arquitecto, asesor del espacio patrimonial, del cultural de Buenos Aires, y fundamentalmente el hombre clave para desarrollar esta restauración de este edificio tradicional, histórico, como es la confitería El Molino. El arquitecto Guillermo Rubén García nos acompañó y nos ayudó a entender un poco cómo es todo este proceso. Hacemos la pausa y venimos enseguida.